este apartado podemos incluir todos estos puntos que aquí presento, como el tipo o enfoque de investigación, el ámbito temporal y espacial, las variables, que es lo que nos dice la lista de verificación de Prisma. Con estas palabras clave, la autora ha realizado la búsqueda de diversas investigaciones. Aquí tenemos como tal a los criterios de inclusión y exclusión, nos dice, criterios de inclusión. Vemos que por lo general en cuanto a temporalidad incluyen los últimos 10 años. Hola, mi nombre es Alexandra. El día de hoy vamos a hablar sobre la metodología del artículo de revisión sistemática, enfocándonos en los criterios de elegibilidad. En este apartado vamos a especificar los criterios de inclusión y exclusión para la revisión y también cómo agrupamos los estudios para la síntesis de nuestro trabajo. En este apartado podemos incluir todos estos puntos que aquí presento, como el tipo o enfoque de investigación, el ámbito temporal y espacial, las variables, operación de las variables, población y muestra y las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Ahora, a través de 5 ejemplos te voy a mostrar cómo se presenta este apartado en diversas revisiones sistemáticas. Pero antes te quiero recordar qué es lo que nos dice la lista de verificación de Prisma, que Prisma, recordemos, es una estructura general que se recomienda para la redacción de revisiones sistemáticas. Entonces veamos que aquí en el apartado de métodos o metodología se va a incluir los criterios de elegibilidad y eso es lo que vamos a ver en diversas revisiones sistemáticas. Aquí tenemos a la primera, el primer ejemplo que nos dice la seguridad y salud ocupacional, una revisión sistemática. Acá tenemos a la autora y nos vamos a dirigir al apartado de metodología. Ahí dentro vamos a encontrar los criterios de elegibilidad. Que bueno, no siempre los vamos a encontrar como un subtítulo, así como tal, criterios de elegibilidad, pero pues vamos a encontrar los puntos que estaba indicando anteriormente, el tipo, el enfoque, el ámbito temporal espacial, las variables, la operacionalización, la población muestra o las técnicas e instrumentos de recolección de datos. De todos modos, estos puntos van a especificar también en parte a los criterios de inclusión y exclusión. Así que bueno, veamos los puntos que estaría abarcando los criterios de elegibilidad, que en este caso vendría a ser el tipo de estudio y la fundamentación de la metodología, porque el proceso de recolección de información lo vamos a ver en un próximo video. Entonces, aquí el tipo de estudio, la autora nos dice, se elaboró una revisión sistemática de la literatura científica con base en la aplicación teórica Prisma. Bien, entonces sigue la estructura Prisma, relacionado al tema seguridad y salud ocupacional, utilizando palabras claves como seguridad, salud ocupacional, riesgo, peligro y accidentes. Con estas palabras clave, la autora ha realizado la búsqueda de diversas investigaciones. Aquí fundamenta su tipo de estudio, que en este caso es Pérez, que entendemos que Pérez estaría explicando lo que es una revisión sistemática. Bien, vamos al siguiente punto, que es la fundamentación de la metodología. Nos dice, las revisiones sistemáticas son un tipo de investigación científica, eso nos dice Sánchez, que tiene como propósito integrar de forma objetiva y sistemática los resultados de los estudios empíricos sobre un determinado problema de investigación. Entonces aquí tenemos estos dos puntos, tipo de estudio y la fundamentación de la metodología, que estarían dentro de los criterios de elegibilidad. Ahora vamos a ver otro ejemplo de otra revisión sistemática que se titula Comparación entre quimioterapia intraarterial y endovenosa en combinación con quimioterapia intravítrea para el manejo de retinoblastoma, una revisión sistemática y metaanálisis. Recordemos también que metaanálisis significa sacar una estadística de toda la información obtenida. Acá tenemos al autor y nos vamos a dirigir al apartado de método. Acá en este caso está muy bien distribuido por subpuntos. Que bueno, para los criterios de elegibilidad estaríamos abarcando hasta instrumentos. Nos vamos hacia la página 22 en este caso. Y acá vemos al tipo de investigación, que viene a ser una revisión sistemática con metaanálisis, el ámbito temporal y espacial, que nos dice, la presente revisión sistemática tuvo lugar en las siguientes bases de datos. Bueno, esto también lo vamos a ver cómo se seleccionan las diferentes bases de datos en un próximo video. Acá menciona las variables, que nos dice la presente revisión sistemática recopiló características generales y terapéuticas de las poblaciones de los estudios a incluirse, siendo estas, bueno, estos serían todos los puntos que he incluido para poder identificar diversas investigaciones respecto a su tema, que son los autores, año de publicación, edad de los pacientes, sexo de los pacientes y demás puntos. Nos dice, se planteó como desenlace principal la sobrevida ocular, ya que es el objetivo del manejo del conservador en retinoblastoma.
Nos menciona los desenlaces secundarios y acá nos realiza la operacionalización de variables, que las variables en este caso vendría a ser edad, sexo, número de pacientes, número de ojos, tiempo de seguimiento y demás puntos. Voy a especificar también la definición conceptual de cada uno, la definición operacional, que acá como recomendación es mejor citar a cada una, el tipo de la variable, nominal, continua, la categorización o dimensiones por cada variable, acá en meses, masculino, femenino, números naturales y demás. Y el indicador, rango, media, mediana, frecuencias absolutas por cada uno, ¿no? Tenemos la operacionalización de variables, un poco extensa, y después se va a pasar a la población y muestra. Nos dice, la población de la presente revisión sistemática consistió de todos los estudios observacionales y ensayos clínicos aleatorizados disponibles en las bases de datos. Bien, nos menciona cuáles son. Seguido a ello tenemos aquí los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Los criterios de inclusión nos dice que son los estudios observacionales y ECA que incluyen niños que han sido tratados con tal y tal, ¿no? Asimismo, los estudios observacionales que pueden ser evaluados a texto completo por el investigador de la presente revisión sistemática. También tenemos a los criterios de exclusión, que serían estudios observacionales y ECA que hayan sido retractados, estudios observacionales y ECA que incluyan pacientes con metástasis y o diseminación extraocular al inicio de su estudio, que sería lo contrario a los criterios de inclusión. Por último, acá tenemos a los instrumentos, de qué manera se obtuvo esta información. Nos dice, se utilizó el formato de extracción de datos para revisiones sistemáticas de Cochrane, anexo 1, ahorita lo vamos a ver, el cual ha sido proporcionado al autor de la tesis por haber formado parte del equipo de investigación de 2 revisiones sistemáticas con metaanálisis previas que involucran autores que habían sido pasantes en Cochrane Iberoamérica en España. El instrumento usado es un instrumento diseñado para la recolección de datos de las revisiones sistemáticas que realiza Cochrane. Ha sido elaborado por un grupo de expertos en residencia en distintas partes del mundo. Cochrane es el único ente reconocido mundialmente que rige la investigación, realizando revisiones sistemáticas y específicas que las pautas en su manual Cochrane de revisiones sistemáticas. Esto es cierto y esto lo hemos visto en nuestro primer video cuando hablamos sobre las revisiones sistemáticas. Por lo tanto, el instrumento usado para la extracción de datos es válido y confiable, por supuesto. Vamos aquí al anexo 1 para conocer sobre el formato de extracción de datos para revisiones sistemáticas de Cochrane. Acá lo tenemos, está en versión en inglés porque fue elaborado en ese idioma. Nosotros podemos traducirlo o apoyarnos de alguna persona que maneje el idioma, o si nosotros lo manejamos, pues por supuesto, ¿no? Esto nos va a ayudar bastante a poder extraer, a identificar los datos que necesitamos y pues nos va a ayudar por supuesto a la extracción, ¿no? Acá tenemos todo el anexo y podemos revisarlo ya a detalle. Veamos otro ejemplo. Este se titula Efectividad de la tinción de Gram en la identificación de Campylobacter spp, una revisión sistemática. Acá tenemos al autor y nos vamos a dirigir al apartado de método, que aquí también estaríamos abarcando en cuanto a los criterios de inclusión-exclusión, todo lo que es desde tipo de investigación hasta instrumentos. Nos vamos entonces a tipo de investigación, que nos dice que este se enmarcó en un enfoque cualitativo. Está citando también a autores que explican sobre el enfoque cualitativo. También nos habla sobre la revisión sistemática, el concepto de la misma, citando autores. Se indica que fue con un nivel descriptivo y un diseño no experimental porque no considera la manipulación de las variables y fue de corte transversal. Vemos el ámbito temporal y espacial. El ámbito temporal nos dice temporalmente, el presente estudio tuvo como ámbito los correspondientes a las fuentes de información con años desde el 2012 hasta el 2022. El ámbito espacial nos dice, en referencia a la delimitación espacial, se toma en cuenta estudios publicados en inglés o español realizados en cualquier país. Nos va a especificar también las variables, en este caso las variables independientes, con un breve concepto de cada una, y a la variable dependiente con su concepto correspondiente. Acá abajo tenemos la operacionalización de las variables a través de una tabla. Vemos a las variables independientes y las variables dependientes acá con sus respectivas definiciones conceptuales, y aquí sí están citadas correctamente. Tenemos a las dimensiones de cada una, a los indicadores y al instrumento que ha sido pues una ficha de recolección. Acá tenemos a la población y muestra. Nos dice la población se define como, bueno, está especificando a qué nos referimos con población, ¿no? Metodológicamente. Para definir la población se utiliza una estrategia de búsqueda en. Bien, ahí tenemos a las fuentes que ha utilizado con la palabra clave. La revisión abarcó estudios publicados en español e inglés publicados en
Bueno, publicados, vemos que esta palabra se está repitiendo, tal vez la podríamos reemplazar por un sinónimo. Especifica la fecha exacta, la cual arrojó, nos dice una cantidad de artículos científicos de 1716, de los cuales 137 estaban duplicados, y redujo la cantidad a 1579. De esta cantidad de investigaciones excluyeron 1494 al revisarse el resumen y el título, considerándose que el propósito del estudio no se enmarcaba con la identificación del Campylobacter spp. Ya ese es un trabajo propio del investigador, ¿no? Donde va identificando cuáles se repiten, cuáles son útiles y cuáles sí corresponden a las palabras clave de interés. Y nos dice que, por último, pues por lo tanto, la población fue de 85 artículos, como se muestra en la figura 3. Acá vemos un diagrama. Recordemos que esto también hemos visto cómo se presenta. En el primer video de esta lista de reproducción lo vimos. Que bueno, esto lo vamos a profundizar más en próximos videos. Aquí tenemos como tal a los criterios de inclusión y exclusión. Nos dice criterios de inclusión: artículos científicos que identifiquen la frecuencia de positividad de la bacteria para una población humana. Segundo criterio, artículos que expliquen el método de detección. Y tercer criterio de inclusión, artículos científicos que demuestren coherencia metodológica en la determinación de resultados. Los de exclusión van a ser correspondientes a revisiones sistemáticas, reseñas editoriales, artículos científicos cuyas cifras se basan en fuentes externas oficiales como bases de datos de sistemas públicos. Bueno, acá vemos que básicamente el autor lo que quiere es recopilar investigaciones de alta calidad, ¿no? Y acá está descartando pues las que probablemente no vayan a ser. Acá vemos a los instrumentos, que es lo que he utilizado. Dice, debido a la naturaleza cualitativa de la investigación, se empleó la técnica de la revisión documental. Bien, esa vendría a ser la técnica. Y como instrumento, una ficha de recolección de datos del artículo que permitió conocer aspectos clave como título, autores, año de publicación, método de identificación de la bacteria utilizado, sensibilidad, especificación y todos los puntos, ¿no? Recomendaciones para optimizar los métodos de detección y referencia bibliográfica. En el primer video, donde analizamos qué es una revisión sistemática, ahí vimos ejemplos también de cómo podemos hacer uso de diversos diagramas o tablas Excel, en donde vamos ahí especificando y vamos conglomerando todas las revisiones sistemáticas o todas las investigaciones que estamos encontrando, de acuerdo a diversos puntos de nuestro interés, ¿no? Que en este caso acá nos dice de acuerdo al título, a los autores, al año de publicación y demás. Vamos a ver un penúltimo ejemplo de presentación de este apartado, que se titula Acoso escolar y agresividad en adolescentes. Acá tenemos a los autores y nos vamos a dirigir al apartado de metodología. Acá los criterios de inclusión y exclusión, por lo general lo hemos visto en lo que es la población, y sí, pero también podemos incluir todos estos demás puntos porque en parte pues, nos va a ayudar a direccionar nuestra investigación. Entonces aquí estaríamos analizando desde el tipo y diseño hasta las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Nos vamos entonces a este apartado. Nos dice que el tipo de investigación es un estudio teórico, ya que se juntó información de una manera específica de diferentes teorías en una investigación científica. Por otro lado, el diseño consiste en una revisión sistemática que nos permitirá sintetizar los resultados múltiples de las investigaciones primarias. Esta investigación es teórica debido a que se basará en la recolección de las teorías sobre las variables en estudio. Acá nos fundamenta también quién es que menciona a este tipo y diseño de investigación. Tenemos a las categorías en cuanto, bueno, a la temporalidad, que acá nos dice, se derivó a calificar y comprobar investigaciones según el año de publicación, periodo de 2012 a 2022, el tipo de documento, artículo, tesis, el autor, asimismo las bases de datos que utilizó. Más abajo tenemos el escenario del estudio. Nos dice, tiene como contexto los distintos estudios sobre la vinculación entre acoso escolar y agresividad dentro del periodo tal, obtenidas de datos de mayor validez a nivel internacional. Tenemos a los participantes, que vendrían a ser diversos artículos científicos, estudios de posgrado que son extraídos de las fuentes de referencia como, y ahí nos menciona. Acá abajo tenemos los criterios de inclusión y exclusión. Tenemos a 3 criterios de inclusión y a 4 de exclusión. Los de inclusión nos dice contener las variables de agresividad y acoso escolar. Los estudios deben ser dentro del periodo tal y tal. Y estudios con idioma español e inglés. Criterios de exclusión: población no requerida, investigaciones fuera del rango del año, artículos que no tengan acceso abierto y artículos que tengan otro idioma distinto al español o inglés. Como recomendación, acá podríamos redactar todos nuestros criterios de inclusión, y los de exclusión simplemente serían los de inclusión pero en negativa.
O sea, por ejemplo, ¿no? Acá nos dice contener las variables de agresividad y acoso escolar, y acá tendría que ser que no contengan las variables de agresividad y acoso escolar, por ejemplo. Tenemos aquí las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Nos dice que se utilizó una lista de cotejo, teniendo en cuenta los puntos de inclusión y exclusión. Tomó una lista de cotejos de estos autores, que bueno, si está en APA 7, recordemos que cuando ya son más de 3 autores en una cita, en APA 7 tenemos que colocar el primer apellido del autor seguido de et al, ¿no? Acá podríamos, bueno, se tendría que corregir. Nos dice el cual acepta valorar las investigaciones y revisiones sistemáticas de manera particular, consiguiendo estudios calificados y de alta relevancia. Bien, entonces es una buena lista de cotejos que sean aptos en cuanto a los criterios para su selección y demás puntos. Después se hizo uso del flujograma Prisma. Bien, está utilizando también el formato Prisma, el cual permite, según estos autores, seguir un proceso adecuado. También nos menciona que dentro del proceso mencionado se realizó el análisis de la calidad metodológica de los trabajos utilizados. Sí, eso lo vamos a ver en próximos videos también. Por último, veamos un ejemplo más de presentación de este apartado, que aquí, bueno, tenemos esta revisión que se titula Técnicas de motivación laboral en instituciones policiales, una revisión sistemática del 2013 al 2023. Vemos que por lo general en cuanto a temporalidad incluyen los últimos 10 años, ¿no? Entonces podríamos considerar eso para cuando estemos realizando nuestra revisión sistemática. Acá tenemos al autor y nos vamos a dirigir al apartado de método. Acá lo tenemos, bueno, todo de manera narrativa, no vemos subtítulos. Al inicio nos explica entonces que ha recopilado la información de acuerdo a diversos criterios según las indicaciones del manual de Prisma respecto a la relación entre la motivación laboral y las instituciones policiales. Luego nos menciona a los criterios de elegibilidad, ok, acá por fin sí lo menciona como tal. Nos dice que para buscar la información de manera más eficiente, para realizar su revisión sistemática, se establecieron criterios de elegibilidad específicos. Estos se refieren a los atributos de las publicaciones como la pertenencia del tema o su relación con las variables de estudio, la naturaleza. Bien, ahí nos va explicando a qué se refiere con criterios de elegibilidad específicos. Nos dice que su revisión sistemática se enfoca en la última década, es decir, en el periodo comprendido entre tal y tal, que se incluyeron tanto artículos científicos como tesis, pero se excluyeron libros y artículos de libros. Además, se limitó la búsqueda a publicaciones en el idioma español, descartando aquellos que estén en otros idiomas, ¿no? Estos criterios de elegibilidad ayudarán a enfocar la búsqueda de información de manera más eficiente y asegurarse de que los estudios seleccionados sean relevantes para la investigación. Acá nos va a fundamentar un poco más lo que nos ha dicho arriba y nos menciona pues las palabras clave que ha utilizado para realizar la búsqueda de los estudios, que viene a ser motivación laboral, instituciones públicas. Nos dice que se buscó información que contenga la estructura IMRD, que es la estructura general de redacción de un artículo científico, que es el acrónimo, ¿no? De introducción, método, resultados, discusión, para sintetizar la información del tema mencionado. El diseño de estudio debe ser descriptivo o analítico y por último la revisión de información de distintos países. Acá más abajo nos especifica las bases de datos que utilizó o los motores de búsqueda, que eso lo vamos a profundizar en un próximo video. Entonces es así como hemos terminado de aprender a través de diversos ejemplos de revisión sistemática sobre cómo podemos presentar el apartado de criterios de elegibilidad. Este está inmerso en la metodología del artículo de revisión sistemática. Ahora, en algunas presentaciones de revisión sistemática vamos a ver que se presenta como tal, como un subtítulo, criterios de elegibilidad, y nos presentan, ¿no?, los criterios de inclusión, exclusión. Sin embargo, en otros trabajos vamos a ver que se presenta de manera narrativa, ¿no?, como lo hemos visto en este último ejemplo. Y en otras ocasiones vamos a ver que podría incluir tipo y diseño de investigación, a la población, a la descripción de las variables, a la operacionalización, al espacio de tiempo donde se han extraído los datos y otros puntos que pues bueno los podemos considerar como criterios de elegibilidad de la revisión sistemática. Entonces así terminamos de aprender este punto. En los próximos videos vamos a ver más sobre este apartado de metodología del artículo de revisión sistemática.